La intención es hacernos preguntas. La verdad, yo tenía como objetivo al principio plantear toda la problemática desde diferentes perspectivas y desde diferentes concepciones. Pero al ver que la situación se pone más compleja en cuanto vas indagando cada concepto y cada realidad, entonces preferí hacerlo de una manera en la que podamos ir nosotros formando los conceptos o que nosotros podamos ir desarrollando la problemática, ¿no? Por eso les enviaba el documento a los que pudieron tenerlo, que es más que todo una introducción o justificación del por qué nos estamos haciendo estas preguntas. Lo principal aquí sería preguntarnos qué es la identidad, qué es el mestizaje, existe la identidad mestiza y cómo se manifiesta, ¿verdad? Estas son 4 preguntas que yo me realicé y se podría hacer, podríamos acercarnos inclusive a lo que es la problemática desde otras perspectivas o desde otros caminos, pero yo me preguntaba, bueno, vamos a hablar de lo que es una identidad mestiza, entonces nos tenemos que preguntar qué es la identidad. Se han dado muchos conceptos a lo largo de la historia y podríamos partir inclusive por el principio de no contradicción en la lógica que plantea que A no es B o que A es A, en un sentido más fácil, ¿verdad? Para dar un ejemplo, esta taza es esta taza, ¿no? Y para dar una contradicción a eso es como esta taza no es esta toalla. La identidad ha funcionado bastante a lo largo del pensamiento para poder determinar en sí la cosa que estamos estudiando o analizando. Cuando hablamos de identidad de los entes, esto se pone bastante complejo, ¿verdad? Porque nos vamos hasta marcos más metafísicos, como qué es en sí la taza, realmente podemos acceder a la realidad completa de la taza. Entonces, hablar de identidad es de por sí ya complejo y quizás que ningún solo filósofo ha logrado convencer a nadie con sus conceptos, así que va a depender mucho de qué corriente o de qué postura nos agrada más para poder acercarnos, ¿verdad? Luego vamos a tener lo que es el mestizaje. ¿Qué es el mestizaje? Y el mestizaje inclusive es algo más complejo porque si nos ponemos a pensar en lo que hemos aprendido de qué es mestizaje, a grosso modo podríamos decir que es la mezcla de 2 razas, ¿verdad? Pero también podríamos hablar de la mezcla de 2 culturas y también tendríamos que ver ciertos factores que influyen en cómo se dan estas mezclas, ¿no? El caso de Latinoamérica, ahorita que estamos nosotros haciendo estas actividades en lo que es una conmemoración al bicentenario de la independencia de Centroamérica, podríamos decir que el mestizaje en nosotros, en nuestra formación como cultura, pues fue algo impuesto, fue algo que se dio de manera violenta y hablar de mestizaje es sinónimo de hablar de colonialismo y de hablar de otro sinnúmero de fenómenos que han marcado nuestro quehacer diario como sociedades latinoamericanas. Entonces, ya el simple hecho de hablar de mestizaje es algo complicado porque podríamos también decir que en el mundo actual podemos desarrollar ciertos mestizajes, pero ya no impuestos y ya no desde la perspectiva colonial, sino que una persona de X raza puede enamorarse en este mundo actual que te lo permite de otra persona de X raza y hacer una mezcla, ¿no? Si lo vemos desde esa perspectiva. Y si lo vemos desde la perspectiva cultural, podríamos decir que una persona que pertenece a X o Y cultura y se abre al mundo y empieza a mezclar otras culturas en su quehacer diario, entonces esta persona ya está hablando de un mestizaje cultural. Entonces, solo quiero ir planteando las problemáticas para que vayamos teniendo conciencia de que estamos abordando algo bastante complicado y que no es algo sencillo, como venir a decirle a ustedes, la identidad mestiza es lo que surgió de la mezcla entre españoles y los aborígenes precolombinos de la zona centroamericana o de toda Latinoamérica. Porque inclusive tendríamos que abordar otros ejemplos de mestizaje que se han venido dando a lo largo de la historia
como en la Europa misma, en la África misma, Asia y cualquier zona geográfica donde hayan existido seres humanos. Entonces, hablar de mestizaje, hablar de identidad es algo complicado y por eso es que yo traía estas preguntas para que las fuéramos razonando y las fuéramos pensando. Solo estoy tratando de hacer una introducción a la problemática para que después podamos ir desarrollando nuestros conceptos y nuestra idea. Si hablamos verdad, entonces, de que sí existe una identidad mestiza, bueno, podríamos decir que la identidad es aquello que nos permite hablar de la cosa en sí relacionada a sí misma, o sea que la identidad de la taza es todo lo que está relacionado a la taza y que lo diferencia de lo que es la toalla. Y si partimos de ese concepto y decimos, bueno, que la identidad mestiza se va a conformar en base a lo que hace a la persona mestiza, ya sea por su cultura, ya sea por su condición genética o biológica, ya sea por su manera de pensar, en diferencia a lo que está alrededor de ella, ya sea lo que es una raza pura, ya sea lo que son otro tipo de manifestaciones raciales, o lo que es una cultura pura o otro tipo de manifestaciones culturales. Todo lo que estoy diciendo ahorita son cosas muy complejas y pues no es de tomarlas así a la ligera, porque cada una tiene que ser estudiada desde un marco referencial que nos permita resolver los problemas. Ahora, esto solo para ingresar a lo que es la parte de la identidad mestiza. Luego iríamos al discurso de la negación, y yo creo que aquí es donde entra para mí la parte más compleja desde el punto de vista filosófico, porque primero habríamos que entender qué es discurso, y discurso también es, como cualquier concepto, algo complicado de determinar. Pero para ser un poco sucio, ¿verdad? Desde un punto de vista etimológico, discurso lo separamos en el prefijo y su raíz, lo que es el dis, que significa que se separa, y curso, o sea, una carrera. Entonces podríamos imaginarnos, por ejemplo, el curso de un río que sigue una sola dirección y ese es su curso, pero cuando tenemos la misma fuente que se va por diferentes lugares, tenemos una especie de discurso. Si ya lo llevamos al plano de la argumentación, podríamos decir que un discurso, según los diccionarios filosóficos, para ser más exacto, creo que el de Ferrater, dice que el discurso es pasar de una preposición a otra. Pero todo esto tiene que ir en un sentido lógico de lo que es un principio y un fin de lo que se intenta demostrar a través de ese discurso. Entonces, por eso hablamos a veces de lo que es el discurso hegemónico, que es aquel discurso que lo que intenta es tratar de mostrar una sola verdad o una sola idea o un solo razonamiento, y a partir de todas las presuposiciones, todos los presupuestos o todas las proposiciones o todos los enunciados que se van desarrollando, se intenta afirmar lo que sería entonces la hegemonía. Eso como ejemplo. Entonces, podemos pasar ahora a lo que es la negación. Y cuando hablamos de la negación, podríamos preguntarnos si la negación es un eje del discurso. En este sentido, yo me pregunto, ¿verdad?, ¿qué es la negación? Y habría que ir a revisar, ¿verdad?, todas estas teorías, según lo que son los diccionarios filosóficos, pero, se plantea la negación como lo simple, como decir lo que no es, o negar algo. En ese sentido, podríamos regresarnos a la parte de lo que es la identidad mestiza y darles un ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo me voy configurando yo como persona mestiza? Primero, me niego, desde el punto de vista centroamericano, ¿verdad? Me niego como un descendiente puro de los aborígenes de la tierra en la que yo nací. Entonces, ya lo que estoy haciendo es negando, ahí está la negación, esa característica que no me pertenece a mí, para ir dándole forma a mi identidad. Luego voy a negar que soy un europeo puro. Entonces, partiendo de ciertas características que se van negando, uno llega a una especie de afirmación que sería la identidad propia. Luego, ¿a qué nos referimos, verdad, con el discurso de la negación? Entonces, cuando hablamos de discurso de la negación, tendríamos que presuponer o imaginarnos que existe
un discurso que parte de la negación como principio y de la negación como fin. Solo por poner un ejemplo, ¿verdad? En lo que es el momento en el que uno empieza a construir su identidad, uno empieza a negar todo lo que no es. Y no soy obeso, por ejemplo, no soy un animal como un perro, por ejemplo, no soy una figura geométrica, no soy una máquina, y empiezo a negar todo aquello, lo que considero que no soy. Y partiendo de la negación como principio, voy a llegar a un fin. ¿Y cuál es el fin? En este sentido, lo que yo comprendo como discurso de la negación, es anteponerme ante el resto, o sea, yo como identidad me antepongo al resto como negación. ¿En qué sentido? En el sentido en que voy a negar todo lo que está fuera de mí como exterioridad y todo lo que está lejos de mi alcance como alteridad, en un sentido en el que otro ser humano va a ser negado por mí como ser humano y otra cosa como exterioridad va a ser negada como cosa real. Entonces, desde este punto de vista que estoy tratando de desarrollar, yo me pregunto si a lo largo de la historia y a lo largo del pensamiento, el ser humano como tal no ha venido dando forma a una idea de negación de todo lo que no considera como sí mismo, lo subsume como algo. Y esto de subsunción es como decir, por ejemplo, tengo el té aquí y me lo voy a tomar, ya lo negué como algo que no soy yo, pero ahora que me lo tomo, lo hago parte de mí, pero yo sé que el té no soy yo, pero ya estando dentro de mí, ha sido subsumido. Es otro momento de la negación. Esto lo va a explicar Dussel en lo que es la explicación del método analéctico. El profesor Enrique Dussel es un filósofo argentino, que nacionalizado mexicano, que plantea lo que es la filosofía de la liberación, y no es el único que utiliza el término de la subsunción. Lo han utilizado algunos filósofos alemanes, otros europeos, y lo interesante de analizar esta perspectiva es ver cómo nosotros nos vamos centrando en el mundo o en la realidad y vamos dándole forma a nuestra identidad, negando todo lo que está fuera de nosotros, todo lo que consideramos que no somos nosotros, pero cuando lo necesitamos, lo pasamos hacia nosotros y lo subsumimos. Ahora, esto son puras inferencias y puras pretensiones de desarrollar una hipótesis mía, y que por eso estoy trayendo ante ustedes, ¿verdad? Ahora, tenemos lo que es la identidad mestiza frente al discurso de la negación. ¿Cómo se posicionaría la identidad mestiza frente al discurso de la negación? Hay que tener bien claro, ¿verdad?, que el mestizaje de por sí es una crisis identitaria. ¿Por qué para mí el mestizaje es una crisis de identidad? Porque para desarrollar la identidad mestiza, primero hay que negar lo que construye la identidad mestiza. ¿En qué sentido? Si yo pongo el ejemplo de las personas que fueron colonizadas y que no pidieron ser mestizos, aparecieron ahí, y en algún momento les compartía a Byron y a Jeffrey un documento donde les daba ejemplos del ser ahí de Heidegger. Heidegger es un filósofo alemán que plantea el existencialismo desde una perspectiva muy, muy interesante, y él explica al ser humano como un ser ahí, como un ser arrojado a la existencia, que no pide nacer, que no pide vivir, pero que ya estando ahí tiene que desarrollarse con las posibilidades que tiene, y encuentra el mundo que le rodea como un mundo que le da posibilidades para darle sentido a su vida, o sea, un mundo como posibilidad de sentido, y tiene como horizonte un proyecto, o sea, el ser humano en sí es un proyecto de sí mismo. Entonces, si hacemos una analogía muy, muy mala, podríamos decir que el mestizaje surgió como un ser ahí, o sea, un accidente de la historia en el que aparecen seres que no pedían ser así y que tienen que ahora identificarse como tal, primero porque son negados como europeos en el ejemplo, y luego son negados como
los aborígenes precolombinos, ¿verdad? Descendientes puros. Esta identidad ya nace en una crisis y se va a desarrollar a lo largo de la historia como una crisis. ¿Por qué? Porque va a tener que desviarse hacia uno u otro bando, lo que es totalmente una negación de su identidad porque ya no puede aceptarse como identidad mestiza, sino que tiene que definirse primero como europeo o como precolombino. Y ahí es donde viene la pregunta, y volvemos a la primera diapositiva, si existe entonces la identidad mestiza o si realmente es solo un accidente de la historia en el que una persona surge como mezcla de dos razas o de dos culturas y termina definiéndose por una o por otra, o si es posible que se vayan generando nuevas identidades y que podamos ir construyendo un mundo más diverso y un mundo más complejo. Eso más que todo para ir dando las insinuaciones de lo que podría ser una hipótesis futura. ¿Qué alternativas existen ante esta problemática? Bueno, tendríamos que pensar entonces todita la problemática para poder ver qué alternativas y afirmar si realmente existe la identidad mestiza como tal y cómo se posicionaría frente a todas estas situaciones en las que es negada. Solo para darles un ejemplo que a mí siempre me ha parecido muy interesante, es cuando hablamos de la independencia de Centroamérica o inclusive de toda Latinoamérica, me traigo siempre a recuerdo un relato, no recuerdo qué historiador lo cuenta ni en qué libro aparece y le estoy fallando, pero se dice que una comisión de delegados de los diferentes virreinatos de América Latina fueron a Europa luego que el rey de España hubiese sido derrotado, si no me recuerdo, por el imperio francés de Napoleón, para apoyarlo y recuperar la corona. Cuando llegaron al lugar, lo que les dijeron toditos los españoles puros, los que no eran criollos, ¿verdad? Los criollos son los que nacieron aquí. Les dijeron que ellos no eran españoles y que por lo tanto no tenían nada que hacer ahí, y estos tipos regresaron con una crisis de identidad fuerte y dijeron, bueno, si no somos españoles, somos latinoamericanos, vamos a independizarnos. Y eso es solo un relato, realmente no sé qué tan cierto sea, yo no estuve en el lugar y la historia siempre me parece muy dudosa desde el punto en cómo se cuenta, pero me gusta mucho pensar este relato porque entonces, ¿cómo surge la identidad desde una crisis y una crisis que involucra lo que es la negación? Porque al ser negados nosotros como europeos o como descendientes de nuestros pueblos originarios, tenemos que desarrollar nuestra identidad e inevitablemente tenemos que negar también nuestra identidad europea y nuestra identidad como descendientes de los pueblos originarios. Esto ya es una crisis compleja porque para poder partir de una realidad que pueda resolverse, tendría que tener bien claro qué es y hacia dónde va. Y al menos, por ejemplo, el europeo que viene aquí y se considera superior, ya sabe que viene de Europa y sabe que debe de colonizar porque es superior. Y por el otro lado tenemos al de los pueblos originarios que ya tenía toda una cosmovisión, que tenía toda una cultura, que tenía todo un desarrollo de pensamiento y que sabía hacia dónde iba. Pero el mestizo surge como una especie de accidente en la historia y termina por desarrollar una nueva identidad o negar realmente su identidad. Ahora, esto, más que todo, para que empecemos a hacernos preguntas si realmente nosotros nos consideramos como personas mestizas o si es realmente necesario considerarnos como personas mestizas y qué tiene que ver esto con nuestro desarrollo en nuestra vida diaria. Ahora, yo soy psicólogo, no sé si algunos lo sabían, y es inevitable para mí pensar esto de la identidad y la negación fuera de la psicología, porque cuando nosotros le damos forma a nuestra identidad, siguiendo muy bien lo que es la lógica del principio de no contradicción, nosotros vamos negando ciertas características y vamos dándole forma a lo que realmente consideramos que somos nosotros, que es mi yo. Y luego
de esa negación, de ese momento de la negación, tiene que venir un momento que es el momento de la aceptación. Cuando llega el momento de la aceptación de mi ser como tal en un mundo que se relaciona, que se mueve, que tiene una continuidad y que tiene un sinnúmero de determinaciones y relaciones que permiten darle lógica a la sociedad en la que vivimos, solo en ese momento de la aceptación es que yo puedo desarrollarme como ser humano, entre comillas, normal. Ahora, si este momento de la aceptación no se da y nos quedamos enmarcados en el momento de la negación, entonces nuestra identidad nunca se desarrolla y siempre vamos a estar en una crisis identitaria. ¿En qué sentido? En el que nunca vamos a desarrollar realmente qué es lo que creemos que somos y hacia dónde vamos. Y esto me trae bastante a recuerdo ciertas frases. Hay una inclusive de Rubén Darío, que es un poeta nicaragüense, famoso por ser fundador del modernismo y rescatar la lengua española, que decía en una de esas cartas, si no me equivoco, a Juan Ramón, que era uno de sus amigos, si alguien sabe más de historia en la literatura me va a corregir, le decía que el problema de los europeos, al no aceptar la realidad latinoamericana, es que ellos solo conocían su historia. Y nosotros, le decía Rubén Darío a su amigo, tenemos una ventaja porque conocemos lo suyo y conocemos lo nuestro. O sea que hay cierta intuición de una identidad mestiza en Rubén Darío, podríamos decirlo, que considera que partir de un pensamiento que contiene lo europeo y que contiene lo aborigen, o cualquiera de las de las mezclas que estemos hablando, es ya un pensamiento que ha superado una fase en la historia. Entonces, pensar esta crisis identitaria que no nos permite dar ese paso hacia lo que es un momento en la historia en el que nosotros podamos desarrollarnos como seres, como proyectos, que podamos ir resolviendo las problemáticas actuales que nos aquejan. Pensar la identidad mestiza como esa herramienta que nos permita resolver las problemáticas que vamos teniendo nosotros en el día a día es quizá, para mí, una de las muchas soluciones que podríamos tener a todos los problemas, como les venía diciendo, que nos afectan. Ahora, esto no es algo que yo me lo estoy imaginando, ni es algo que yo lo estoy intuyendo, ya se ha venido planteando de diferentes maneras. Me recuerda bastante lo que escribe el doctor Alejandro Serrano Caldera, que es un filósofo nicaragüense, que plantea que la filosofía como disciplina está enfrentando un grave problema, y es que no puede resolver lo que es la crisis actual a nivel mundial, que es una crisis en la que se presenta un sistema hegemónico globalizante que está eliminando toditas las diversidades, o sea, toditas las manifestaciones de cultura, toditas las manifestaciones de diversas identidades son negadas por este sistema hegemónico que permite, que piensa o que cree que puede implantarse como verdad o como único sistema, y entonces desarrolla en esa misma crisis nuevas crisis como son la pobreza extrema, como son el racismo, como es el problema de la inclusión. Y a mí me gusta pensar a veces de que entre más hegemónico se hace el sistema, más achica los límites. Y al achicar más los límites, esto lo podemos ver inclusive en el tema de la salud mental, cuando vemos que hace 200 años no hablábamos de tantos trastornos mentales y apenas hace 20 años estamos hablando de tantos trastornos mentales, lo que quiere decir que la brecha de la salud mental, o de lo que consideramos como normal dentro de la salud mental, si hace 200 años era así, ahora está así. O sea que cada vez entre más hegemónico se hace el sistema y más niega las diversidades, más excluye. Y un sistema excluyente es casi que sinónimo de un sistema que se planta desarrollando un discurso de lo que es la negación. Entonces, pensar la identidad mestiza como una salida para esta problemática y enfrentarse a esta problemática es lo que yo vengo a proponer ahorita, y me gustaría obviamente conocer los puntos de cada uno de ustedes. Y solo para ir terminando,
quería dejar como en el aire, ¿verdad? Que casi la mayoría de los pensamientos que nosotros vamos desarrollando desde un punto de vista lógico se van formando como una negación. O sea, ¿en qué sentido? Hay una famosa frase de un filósofo judío español, creo que era Spinoza. Byron, que sabe más de filosofía, me va a corregir, que decía que toda determinación es una negación. O sea, cuando nosotros determinamos algo, cuando yo digo esto es una taza, yo he negado toditas las cosas, el mouse como taza, el teléfono como taza, todo lo que existe, que no sea una taza, lo he negado como taza. Eso es lo que da a entender Spinoza, y espero no estarlo confundiendo, al decir toda determinación es una negación, y de ahí se va a desarrollar todo un pensamiento que va a dar espacio a lo que es la filosofía moderna y lo que es la filosofía posmoderna, y inclusive hay algunos filósofos que han querido salirse de esta lógica de lo que es la negación, que la desarrolló muy bien Hegel cuando planteó lo que fue la ley de la negación y la ley de la negación, y que van a seguir otros filósofos, y que han planteado, por ejemplo, que para superar la negación habría que superar la negación solo hegeliana, que es la negación dialéctica, y habría que plantear una negación que no sea hegeliana, pero esto puede parecer muy loco, pero si nos detenemos a pensar, la negación no se puede superar por la negación, porque dentro de la lógica o el principio de contradicción, la negación es la negación. Entonces no podemos decir que la negación no es la negación en un sentido en el que si hablamos de negación ya estamos negando algo. Entonces, ¿cómo superar este discurso de la negación? Ahí va a quedar la pregunta en el aire. ¿Cómo podemos superar el discurso de la negación desde la identidad mestiza? Ahora, el discurso de la negación está en todos nosotros, o sea, en el sentido en el que nosotros empezamos a desarrollar un tema y empezamos a negar todo lo que no es ese tema, como estoy haciendo yo ahorita, y empezamos a desarrollar toda una afirmación en base a todas las negaciones que nos permiten desarrollar nuestra hipótesis. Pero eso, cuando se extrapola a otros ambientes, cuando paso eso a otras realidades, por ejemplo, si yo soy vegano y empiezo a negar todo lo que no es vegano y empiezo a desarrollar mi discurso como vegano, y luego entra otra realidad y yo ya no la puedo incluir en mi realidad porque tengo que negarla, porque no es veganismo, entonces ahí entra lo poroso del límite en la negación, porque al formar la identidad partiendo de la negación y no dar el paso a la aceptación, nos da una realidad muy compleja, en el sentido en el que ya no aceptamos la diversidad que hay en los otros grupos que no son veganos, en otros grupos que no compaginan con nuestra forma de pensar, y si seguimos desarrollando el discurso de la negación, lo que vamos a seguir es complejizando la problemática actual y la problemática global. Con eso termino. Entonces, solo me permiten dejar de compartir pantalla y darles espacio a sus intervenciones. Bien, tenemos a Miguel. No sé si alguien más tiene, para que podamos ir creando un orden, o vamos a ir dando uno por uno. Bien. Bueno, tenemos a dos. Entonces, vamos a darle la palabra a Miguel para no perder tiempo. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Miguel Morales. Un placer estar con todos ustedes. Primera vez pues que estoy teniendo esta experiencia. Voy a ser breve porque la carga de mi celular pues está bastante baja. No sé si se me va a apagar. Lamentablemente pues tal vez me pierda buena parte de la ponencia. Quería tratar primeramente el tema del mestizaje como identidad. Creo que hablaste bastante de la palabra mestizaje, que no es una palabra que determine realmente una identidad, porque puede ser mezcla de cualquier cosa, prácticamente, de todo tipo de raza. Yo creo que en la identidad de nosotros, pues, eh, cabría más el término latinoamericano antes que el término mestizo. Creo que es una palabra que nos incluye más a esa
ese sector, pues a esa población del planeta que fue producto de la intervención de los europeos en América. Eh, Creo que, bueno, aparte de eso, creo que sí hay una identidad mestiza. Esta identidad es, claro, el producto de la combinación del europeo con el nativo americano. Sin embargo, creo que hay una crisis de identidad, porque hay un cierto sector en la población o, o un aspecto que todos compartimos, o la mayoría de nosotros, que es que negamos más al nativo, pero queremos reafirmarnos como europeos. O sea que, como la anécdota que contaste de los criollos que fueron a España a querer apoyarles con la guerra contra Napoleón. Creo que hay ciertos sectores en nuestra población y creo que también hay, hay bastante de eso en la mayoría, pues, hasta cierto punto en la personalidad de cada uno, de que quiere ser reafirmado como europeo todavía y negar al nativo americano. Entonces ahí es donde creo que está la crisis de identidad latinoamericana, donde hay una negación del nativo, pero hay un intento de reafirmación del europeo. Creo que, como decía, una identidad nace de la negación de las antiguas identidades. Creo que reafirmar la identidad latinoamericana sería negar, si bien negas la identidad nativa, no sos un nativo americano, precolombino, pero tampoco sos un europeo. Entonces, desde ahí creo que tiene que partir una reafirmación de la identidad. Creo que para finalizar, pues lo que hablaste al final creo que no se puede no se puede excluir la negación partiendo de una identidad, porque como dijiste con el ejemplo de la taza, toda identidad ya es de por sí una negación. Entonces no podemos salir del hecho de la negación desde la identidad mestiza, a como la has llamado. No podemos evitar la negación desde ahí. Siempre que hay una identidad, siempre que hay una ideología, siempre que hay una idea, siempre hay una negación de algo. Entonces, partiendo de ahí, yo creo que sería más una armonización de todas las identidades, sabiendo que se niegan la una a la otra, pero que sepan convivir en un mundo donde no hay negación, digamos, sería un mundo en el que no hay identidad, prácticamente. No nos negamos lo uno a lo otro. Bien. Gracias, Miguel, por tu intervención. Le vamos a dar paso a Jeffrey, que fue el segundo en levantar la mano. Jeffrey me va a jalar la chaqueta. Hola, hola, ahora sí. Pues perdonen que esté también a contraluz, me está matando un poco esto. Y pues, Ariel, pues en principio felicitarte. Me encantó tu ponencia, pues muy interesante. Y pues mientras hablaba yo estaba tomando nota. Quería compartir un poco de lo que has expuesto porque eh, me llamó pues muchísimo la atención y bueno, pues dirigiéndome a todos, pues soy Jeffrey igual que Ariel, también estudié psicología y también filosofía, pues. Entonces, pues aquí estamos, ¿verdad? Y no voy a jalar la chaqueta, pero sí quería, digamos, expandir un poco de lo que había dicho. Y yo quería partir de una realidad, y es que estamos viviendo una generación eh, no sé cómo llamarla, cómo manifestarla. Eh, el presidente Bukele de aquí de El Salvador la llama la generación de los Zetas, que los valores de los Zetas bueno, no solo Bukele le llama la generación de los Zetas, pues, pero quiero partir de lo que él dice, ¿no? Él dice que la generación de los Zetas, si nosotros no hacemos las cosas, las van a hacer ellos y que los valores de los Zetas ya no, de la generación Z, ya no son
nada que ver ni con los nuestros ni con los anteriores. Y nosotros somos como una especie de, refiriéndonos a los millennials, como una especie de nueva conservación, de neoconservadores o algo así. Entonces, pero sea verdad o no lo que dice el presidente salvadoreño, estamos frente a una realidad que es de una generación que está luchando por deconstruir. Eh, Quizá no saben ni conozcan muy bien lo que Jacques Derrida planteaba con el tema de la deconstrucción, pero están afanosos por deconstruir, deconstruir. La idea es deconstruir lo que ya estaba, lo que existía, lo que se ha creído, lo que se ha manifestado, lo que se piensa que es correcto, lo que todo el tiempo se ha creído que es lo que es, pues. Están preocupados por la construcción de una nueva identidad. Inclusive en el discurso de la teología de la liberación o teología latinoamericana, el pensamiento filosófico liberador de los mártires de aquí, de la salvadoreños, de la UCA, hablaban de ese ímpetu liberador y una América donde no existan las fronteras, donde hacer una patria grande es posible, donde somos uno solo y las fronteras no son lugares que nos dividen, sino puntos de encuentro. Y esto, ¿no? Del sueño de la patria grande. Entonces, esto es muy interesante, es interesante. Entonces, ellos quizá allí haya un poco, tengan un poco la base de esto, de este deseo de deconstruir, ¿no? Pero al mismo tiempo están cayendo en otro error porque al deconstruir quieren implantar y al implantar no solo niegan, sino quieren aplastar, destruir, quieren mancillar y eso creo que tampoco es como muy sano. Esto también lo plantean, si ustedes se han fijado, los grupos, no tengo nada en contra del movimiento, pero sobre todo lo plantea el grupo LGBT. Y si ustedes se fijan, muchos de los que alzan esta bandera son muchos de los que alzan la bandera de la negación de nuestra historia colonial, de estos alrededor de 500 años de colonia española, y no solo la colonia española, toda la colonia europea en todo el continente americano. Ahora, a partir de esto, yo quisiera más bien apuntar a una posibilidad, porque hablaba Raudes, hablaba de la parte psicológica, y yo decía, qué interesante, decía yo, porque me hizo pensar en los niños, cuando hablamos de la ansiedad ante los extraños y la discriminación visual. Pensaba, quizá el reto que enfrenta América Latina, quizá el reto que enfrenta Centroamérica, no es el de destruir, el de negar o el de arruinar nuestro pasado histórico, porque no lo podemos hacer, no lo podemos hacer. Es nuestra historia, es nuestra identidad que se viene marcando con el devenir del tiempo, en el devenir del tiempo, en el surgir de las generaciones. Y esto es la huella que se nos viene marcando, ¿no? Quizá el hecho no sea destruir, porque como bien decía Raudes, no somos netamente hijos de los indígenas, ni somos netamente hijos de los españoles, no somos europeos, porque no es así. Sino es algo distinto, es algo distinto. Somos la consecuencia de esa mezcla, de ese encuentro de dos culturas, dos realidades, dos cosas muy distintas. Y esto lo veía porque casualmente vi que en México hay un movimiento que quieren derrocar una estatua de Cristóbal Colón para poner el de una indígena, un grupo indígena donde es el matriarcado o algo así. Entonces, no es quizá esa la solución. ¿Por qué no mejor levantar un nuevo monumento a esto? Entonces, yo pienso que la solución está en el asumir, aceptar la realidad, en el asumir la realidad que hemos vivido, el aceptarla, el abrazar esos años que ciertamente fueron negros, fue un devenir histórico que se tradujo entre luces y sombras,
y discriminar en el hoy de nuestro tiempo, no discriminar en el sentido peyorativo, sino en el diferenciar, en el aceptar la diferencia y justo en el asumir nuestra realidad, en el aceptar lo que somos hoy y en el discriminar viendo la diferencia, no como una cosa peyorativa o señalando, sino de globalizar, de unidad, pues creo que allí está lo hermoso de esta época, de la variedad, de la diversidad, de la experiencia, diría, eh, no, ahora escapa a mi memoria si es Nietzsche o Bátimo, las aventuras de la diferencia, vivir en el hoy de nuestro tiempo, las aventuras de la diferencia. Para vivir eso, primero hay que pasar por ese, el aceptar quién somos, el aceptar dónde estamos y el asumir, ¿no? Para luego vivir esto, ¿no? Entonces, pues quisiera yo cerrar, ya cierro. Es un aporte, así como, eh, como, como en vez de preguntarle a Ariel, era como tratar de expandir un poquito, eh, agrandar un poco de lo que él había aportado y pues que me pareció genial y pues un gusto también poder compartir con todos ustedes. No sé, Raúl, si tienes algo que decir. Agradecer, Jeffrey, tu intervención, más que todo. Vamos a darle espacio a César para que nos haga su intervención. Bueno, aquí son casi las 4 de la mañana, muchachos. Me encanta estar aquí. En realidad, es un honor bien grande. Quiero decirte, Raúl, que estoy muy orgulloso de vos, muy orgulloso de los que sé, con sabiduría, conocimiento y amor. Eh, Me gustaría partir desde el origen de que tenemos conocimiento nosotros, que se llama, hablando de la Tierra, el planeta Tierra, en el sistema solar, con muchos planetas más, y un universo infinito, que tenemos conocimiento de algo que se llama Pangea, que era todos los continentes unidos, en la cual viene una sola raíz, un solo origen, en el cual mediante muchos años, se ha comenzado a distanciar, y ahí es donde entramos al tiempo-espacio, la distancia, en donde tenemos que pensar de que la manera que está la diversidad cultural es mediante distancia. Entre más distancia hay más diferencia de cultura y lenguaje que han venido desarrollando por el mismo aislamiento con otros seres. Mediante pasa el tiempo y tienen que ellos hacer sus propios dialectos, su propia cultura, su propio monumento, su propia razonamiento, y que en algún punto de espacio el hombre se dio cuenta pues de que tenía la capacidad, mediante el estado evolutivo que ha tenido, hasta llegar al punto de entenderse con señas y lengua. Y de ahí viene mi forma de pensar en que la identidad se basa en, por lo menos a mi forma de ser, es que yo soy de este planeta y este universo. Entonces, creo que la manera en que yo entiendo la negación es para aceptar y respetar el ser diferente de los demás, porque a la hora de que yo comienzo a negar lo que la otra gente es, que no me siento como parte o no siento que me pueda proveer de algo, ya sea negativo o positivo, yo tengo que entrar ahora en el respeto, porque son valores que todas las culturas, todas las personas, seres humanos con cualquier tipo de lenguaje diferente, sienten. Nosotros sentimos amor, a como sienten los chamanes en la naturaleza, a como sienten la gente que reza a Dios, a lo hinduismo, al taoísmo, al animismo y a muchas religiones, la cual creo que la base para poder entendernos el uno al otro es el respeto, porque si yo te respeto a vos, voy a tratar de aprender algo para cuando yo, con mucho respeto, me presente ante a ti, por ser un ser divino. Para mí, los seres humanos, cada uno es una piedra filosofal, la cual podría obtener mucha información. Ahora, claro que es un poco complicado, como dijo Holbein, el hecho de pensar en el mestizaje. Eh, Como dijo nuestro amigo Jeffrey, hay que aceptar, hay que entender
y hay que meditar, hay que sentirse, porque ahí está la manera de poder encontrar el ser, que eso, identificarte. ¿Cómo me identifico? Por lo menos yo me identifico como un ser de este planeta, porque estoy en Finlandia, yo soy nicaragüense, y no significa que yo no ame a las personas de Finlandia, o a las personas de Rusia, o a las personas de India. ¿Por qué no? Si son personas. ¿Entiendes? Entonces creo que la manera de que podemos aceptar y aprender el uno al otro es el respeto, porque si nosotros nos respetamos, y lo vuelvo a repetir, nuestra vida va a ser de iluminación, de sabiduría, porque como yo no sé nada, y vos no sabes nada, y el otro no sabe nada, pero él sabe, y yo sé, y vos sabes, entonces ahí viene el debate filosófico. Ahí viene donde entramos al punto de decir, yo no soy una taza, yo soy un humano. Ahí está la negación, pero acepto, yo soy un humano. Entonces, parto del punto del amor que me tengo al ser humano, al amor que tengo al poder escuchar, reír, llorar, ver, hablar, agradecer. Es cuestión de agradecimiento, porque ahora, por ejemplo, tengo un año, yo no ingiero nada de alcohol, no ingiero nada de droga, gracias a Dios estoy sobrio, medito, tengo un año de estar en meditación, de entendimiento del conocimiento humano, el coeficiente, y tratar de ver mentalmente. Y me he dado cuenta que el amor es una de las bases fundamentales para poder vivir en armonía, pues, vivir en paz, porque la, las cosas están, es lo que es. Solo podemos pensar en ella, pero es lo que es. Entonces, si él es negro, si él es blanco, si él es rubio, así es. ¿Entendés? Entonces, parto desde ese punto de negar el que sí puedo aceptar y aceptar el que puedo negar. ¿Entendés? Así como te puedo negar, te puedo aceptar. Y yo estoy aceptando que te niego, y igual niego que te acepto. Y ahí vienen muchas ramas filosóficas del discurso, porque si partimos del dis, que es, como había dicho, como que habías dicho, hermano, de lo de la parte del discurso, ¿qué significaba dis? Que se separa. Que se separa, y curso, una carrera, pero significa que el dis se separa del curso. Entonces hay un curso original. Hay un curso auténtico original, el cierto, muy cierto y verdadero, que de ahí viene el dis. Porque cómo decir que mi brazo fuera del curso y mis manos son el dis, pero parte de mi brazo, ¿entendés? Entonces, después, el entender esto primero, que los dedos me va a poder ayudar a entender la diversidad, que es la creación en sí, la existencia, la existencialidad, porque ahora que yo veo las cosas, bueno, a mí me encantan los animales, los árboles, yo soy no, me encanta la naturaleza, ahí está todo. Y yo me pongo a pensar, aquí en Finlandia los paisajes son bellos, y hay muchos patos, y hay muchos animales que andan libres aquí, y aquí nadie los toca, y pues gracias a Dios es lindo pues, verlo. Y yo me pongo a preguntar, y me hago la pregunta, qué increíble que ese pato esté en la mitad del universo. O sea, imagínate que en la mitad del universo la gente está tratando de años luz, de buscar alguna vida, pero en medio de ese universo hay un pato. En medio de ese universo está Holbein, y está Byron, está Santo, y está Jeffrey. O sea, en la mitad del universo están ustedes. Es increíble, ¿no? Y entonces digo yo, ¿cómo me voy a poner a discutir o a pensar diferente? Si para mí son únicos, o sea, son únicos. Y eso de la crisis de identidad es entendible, claro. Eh, y, y quiero decirle que me siento muy alegre por su vida. Gracias por estar aquí, por compartir eso. Creo que voy cerrando para que no se cansen. Gracias, Holvin. Fue muy lindo, interesante. Valió la pena desvelarme, por supuesto. Para la próxima voy a estar ahí.
Y muchas gracias también a todos. Y bendiciones, bendición de la mejor energía. Ah, otra cosa que quería decir, solo quería adjuntar algo, quería juntar algo ahorita. Somos frecuencias de energía. Todos nuestros pensamientos, si nosotros somos un cuerpo, somos un ente de energía en el universo, de una frecuencia, todo lo que emita un cuerpo energético es energía. Nuestros pensamientos, anhelos, deseos, palabras, todo es energía que en dimensiones cuánticas afectan nuestro ser, los seres y la existencia en sí. Y hay que, hay que pensar, hay que tratar de pensar de verdad qué es lo que deseamos y todo eso. Y nada, pues muchas gracias, muchas gracias. Gracias a vos, César, por tu intervención. Tenemos a Francisco que levantó la mano, le vamos a dar el espacio. ¿Qué tal? Pues buenas tardes aquí desde México. Por azares del destino, llegué a este espacio. No estaba presupuestado que el día de hoy estuviera compartiendo con ustedes este espacio. Estoy seguro que pues ahí nadie reconoce mi presencia, pero insisto, por azares del destino, pues llegué aquí a este grupo. Primeramente que nada, pues saludarlos a todos, enviarles un afectuoso abrazo, insisto, desde México. Y pues reconocerte, Olvin, por este tema tan interesante. Fíjate que ayer tenía una charla con un amigo sobre un poema muy representativo de nuestro país que se llama La Suave Patria, del autor Ramón López Velarde. Y en una de las estrofas en donde pues él resalta la belleza de nuestra patria, habla sobre el mestizaje, y me llama mucho la atención cómo es que desde un tiempo post-revolución, que ese poema fue escrito después de la Revolución Mexicana, pues nos invita a nosotros como mexicanos a reconocer nuestras raíces, querer nuestras raíces y que nuestra patria es rica por sus raíces. Sin embargo, nos invita también a adoptar esta nueva cultura que viene con los españoles, con esa mal llamada conquista, con ese descubrimiento también mal llamado, pero nos invita a entender que somos ya una cultura hecha de dos, de lo que fuimos y de quienes llegaron. Y en ese sentido, pues, para mí es muy importante el hecho de reconocer que ya no somos los indígenas que habitaban México, ya no somos los aztecas, ya no somos los mexicas, ni tampoco somos los españoles que llegaron a saquear las tierras, somos una mezcla de ambas culturas y no tenemos por qué encerrarnos en ninguna de las dos. Fácilmente podemos adoptar lo mejor de ambos mundos, que a final de cuentas creo que es lo que somos, es lo mejor de los dos. Y en ese sentido, pues yo creo que no meternos en rencillas por ahí, no recuerdo la verdad quién hizo ese comentario, de que querían derrumbar una estatua de Cristóbal Colón y poner una indígena. No le veo sentido, creo que nos guste o no nos guste, haya sido de los modos correctos o incorrectos, pues Cristóbal Colón fue una parte muy importante de la historia de Latinoamérica y de nuestro presente. Sin ese saqueo, sin esa llegada, sin ese descubrimiento, pues nosotros no estaríamos aquí, no estaríamos platicando de eso, nuestras culturas serían completamente diferentes y pues en ese sentido vamos a reconocer lo que fuimos, vamos a aceptar lo que pasó y vivir con ello para ir hacia adelante en busca de una mejora de vida, de una calidad en cuanto a cultura y de preservarnos y mantenernos como lo que somos, personas. Y pues bueno, gracias por el espacio. Insisto, reitero el saludo y el abrazo para todos. Gracias, Francisco. La verdad, para nosotros es un placer también haberte tenido por azares del destino, como decís vos. Y vamos a darle la palabra a Byron, que le pica la boca por hablar. Bien, buenas noches otra vez. Yo quería aportar algo respecto al concepto de la negación en el sentido de Hegel. Hegel plantea la negación o podemos entenderla de dos maneras. Primero con la figura que utiliza él del amo y el esclavo.
que no es la que yo quiero hacer énfasis. Eso ya podemos abordarlo en otra ocasión. En el sentido que yo quiero abordar es la negación, no como el decirle no o el negar algo así de sencillo. No se trata de eso. Se trata de una negación que nos lleva a un resultado. Un ejemplo sencillo es el de la fusión nuclear. Nosotros encontramos de que la fusión nuclear se da por una partícula atómica, un protón, un electrón, que sale disparado y choca con un núcleo de otro átomo. Ese átomo que ha sido víctima de ese choque se desprende, se desintegra y se convierte en otras partículas atómicas que también salen disparadas, y así sucesivamente se van desintegrando los átomos. Ahí encontramos una sucesión de negaciones, porque se niega la existencia de un átomo, pero hay un resultado. No es un aniquilar. Entonces, la negación en el sentido del mestizaje no es negar realidades que fueron, simplemente que esas realidades se han diluido, por decirlo de alguna manera, y se han integrado en una nueva realidad, que es justamente lo que estaba diciendo Francisco, que me parece excelente la forma en que lo expresó. Ahora, comprender que en la realidad de nuestro continente, y creo que ya en el mundo, con el fenómeno de la globalización y con todos los viajes que ahora se pueden hacer, no está limitada a dos culturas. En aquel entonces, y de lo que estamos abordando, que es comprensible, España y los pueblos aborígenes. Pero nosotros encontramos en nuestra realidad actual de que nuestra cultura está influenciada por España, por los pueblos africanos, por alemanes, por franceses, italianos y un montón de cosas, ¿no? Si hablamos incluso de la cultura occidental, ya estamos hablando todavía de influencia más antigua. Griegos, Mesopotamia. Bueno, no vamos a extendernos en tanto. Entonces encontramos de que nuestra cultura, nuestra identidad como tal, está repleta de elementos diversos. Y eso de que nosotros hablamos de que soy tal cosa, de que soy de este lado, de que soy del otro, está limitado por fronteras. Y vamos siempre al aspecto político, ¿no? ¿Quién define las fronteras? Un sistema administrativo, los estados, que surgen pues mucho tiempo después en Mesopotamia y que han ido evolucionando hasta lo que tenemos hoy. Entonces, esas diferencias que nosotros hablamos, de que yo soy nicaragüense, el otro costarricense, el mexicano, el argentino, nos ubicamos en fronteras a nivel de Estado, administración política. Pero si nos vamos a lo que decía César, todos tenemos en común el que somos humanos, nuestro ADN, tenemos algo común ahí, aunque nuestra información genética diga que uno va a salir moreno, otra va a salir blanco, otra va a salir amarillo, otra va a salir azul, si hay azules, ¿verdad? Tenemos en común el genoma humano, ahí no hay más. Incluso, mencionaba César del amor, ¿verdad? Para no, o para plantearlo desde otra forma, desde un sentido más universal o conceptual, podemos hablarlo desde el punto de vista de la trascendencia. Como seres humanos, nosotros estamos llamados a salir de nosotros mismos, que ahí se comprendería el amor, ¿no? El amor es el salir de uno mismo, lo contrario al egoísmo. La capacidad de trascender, de comunicarnos, de establecer vínculos con otros seres humanos, es lo que nos va a ayudar a nosotros romper con esos paradigmas de exclusión. Y el mestizaje entonces sería como una oportunidad de reconocernos en el otro, de reconocer al otro también como un individuo. Y ahí estaría la negación, que es desde donde partí, la negación hegeliana. Partimos de una realidad que está en nuestro ADN histórico, cultural, pero que hoy
tenemos un resultado totalmente distinto y que no podemos decir que no existe. Somos parte de un devenir histórico y tenemos nuestra realidad, que pudo haber sido de otra forma, tal vez, pero es de esta manera. Y aceptándolo, reconociendo esa identidad, es como nosotros vamos a empezar a desarrollarnos como es necesario. Gracias. Bien, gracias, Byron. Me imaginaba que ibas a explicar en los términos. Hegel debe estar feliz ahorita. Solo como broma. Ahora, quiero compartir algo que ahorita solo para comentar. Mientras César hablaba y mencionaba lo del Pangea y el continente este, hoy casualmente estaba leyendo un artículo sobre el mestizaje, se llama La cuestión del mestizaje y la categoría epistémico-existencial del Muntu en la rebelión de los genes y Changó, el gran putas, de Manuel Zapata Olivella. Es una novela de un colombiano, creo que Joeli tal vez la conoce, y si no, pues me hizo recordarla a ella. En la novela que es analizada en este ensayo, hay una frase, y me gustó bastante, que dice: mi estirpe es más vieja que la vuestra. Cuando los hebreos y romanos vinieron a disputarse la Tierra Santa, mis antepasados ya la habían recorrido, haciéndola parir espigas y granos que se repartían sin avaricia entre todos los necesitados. Entonces, sin que alguien lo predicara, nadie quería el mal para el prójimo. Me gustó bastante. Bueno, todo el ensayo se lo recomiendo, ¿verdad? Lo pueden encontrar en internet. Habla sobre la categoría Muntu, que es el ser humano en sí, en el pensamiento africano, y que no se concibe como un ser separado del mundo, sino un ser en conexión con el mundo, si mal no entendí, pero esta frase me caló bastante porque me hizo pensar en eso que plantea Byron, que antes de que se hicieran las separaciones de los estados-naciones, ya las tribus y diferentes manifestaciones de sociedades humanas pues concebían la existencia de otra manera, y hacia eso pues es que podríamos apuntar, no regresar al pasado obviamente, sino más bien tomar lo bueno del pasado y empezar a construir un futuro, pero con lo positivo, ¿verdad? Aquí dice Joeli: somos humanos, pero mi identidad se va construyendo según esos factores socioculturales que me atraviesan. Somos humanos, pero yo me abrazo con elementos primarios de mi territorio. Creo que eso es absolutamente válido. Y bueno, creo que, bueno, no hay más que decirle a Joeli. Si somos realmente humanos, y tomando lo que estaba diciendo, hay un horizonte, por eso traía a colación lo de Heidegger con su ser ahí. Hay un horizonte que para nuestro desarrollo humano, y ese horizonte como posibilidad de sentido, en el sentido en el que yo puedo verme en el futuro como una persona con cierto progreso material o espiritual, yo lo veo en mi horizonte y yo digo, voy hacia allá, y lo veo como una posibilidad que le da sentido a mi existencia en el presente, y digo, voy a trabajar para llegar a ese horizonte. En ese mismo sentido, puedo decir que como identidades que nos formamos, no porque pedimos ser mezclas de culturas y de razas o de estados-naciones, sí estamos aquí arrojados al mundo como existencia, y entonces tenemos que construir un proyecto, y construimos un proyecto, pero retomando todo lo bueno que ha quedado atrás y viendo hacia atrás a estas sociedades podríamos llamarle prerraciales, no sé, habría que descubrir un concepto nuevo, en el que todavía no se separaba el ser humano como tal, como raza, y ver qué es realmente ese elemento esencial que continúa existiendo en la especie humana, que permite que podamos construir una sociedad, que podamos construir fraternidad, que podamos desarrollar eso que llamamos amor, que es tan complejo de entender, pero que es tan fácil de comprender sin tener que explicarlo con palabras, porque
Cuando yo quiero explicar el amor, ya no puedo explicarlo. Sé que lo siento, sé que lo vivo, pero cuando lo quiero sacar a palabras, pues se me vuelve complicado. Es como el concepto de tiempo, cuando creo que San Agustín decía, yo sé lo que es el tiempo, pero si me preguntan ya no lo sé. Entonces, esas cosas que han estado en el desarrollo histórico, que son esenciales para nuestra realidad material como seres sociales que somos, pues habría que irlas rescatando y las vamos a ir rescatando de cada una de esas partes que van conformando nuestra cultura. Yo creo que para ir cerrando, eso sería todo por hoy. Hay un comentario de Santos Roberto. Dice, qué terrible es que otras personas quieran que seamos algo que nosotros no queremos ser, dice. Y Asmejín dice, buenas, sí, todos somos uno, porque me han introducido en mi ser la nacionalidad. Dice, ¿por qué me han hecho creer que soy distinto a otro humano si en el fondo estamos creados con la misma esencia pura? Es válido realmente hacernos estas preguntas y esa es la intención de estos espacios, que nos preguntemos, que nos cuestionemos. Y cuando hacíamos la publicación en las redes sociales, pues yo dejaba abajo un pensamiento de Hipatia, creo, si no estoy equivocado, que dice que hay que darse el espacio a pensar, porque inclusive pensar mal es mejor que no pensar. Entonces, esa es la idea de estos espacios, ¿verdad? Que podamos pensar y hacer una crítica de nuestras realidades. Creo que esto sería por hoy y agradecerles a todos, ¿verdad? Por haber participado, chicos. El video va a quedar grabado y si nos envían un mensaje a la página de la Comunidad Filosófica Nicaragüense, les podemos compartir el video.